Último domingo del año y estamos a punto de iniciar, Dios mediante, el martes 12 de la noche, con un minuto o con un segundo, un año nuevo, ¿no es cierto? Y Dios ha puesto en mi corazón hablar de un tema en esta mañana que probablemente nos pueda ayudar a iniciar el año que viene, ¿ya? ¿Y cuál es el tema de esta mañana? Ustedes también lo vieron publicado en redes. ¿Cuál es el tema de esta mañana? La voluntad de Dios. Algunos de ustedes, o creo que la mayoría de nosotros que estamos aquí presentes, nos hemos preguntado, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿No es cierto? ¿Se ha hecho a usted esa pregunta? ¿Qué será lo que Dios espera de mí? ¿Qué será lo que Dios quiere que yo haga el año que viene? ¿Dónde será que el Señor quiere ponerme? ¿Qué trabajo será que yo escojo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Con quién me tengo que casar? Los que todavía están solteros y tienen todavía el chance de casarse, ¿no es cierto? O con quién tengo que estar, o diferentes preguntas. Pero parecería que la voluntad de Dios, mis hermanos, se ha perdido porque todo el mundo la está buscando. ¿No es cierto? Yo, mientras investigaba un poco el tema para dar un poco de claridad sobre la voluntad de Dios, este es nuestro tema principal, he visto que existen diferentes formas en cómo las personas pueden percibir la voluntad de Dios, y me gustaría compartirles como introducción nada más, estas diferentes formas en cómo las personas perciben la voluntad de Dios. Y en primer lugar, para algunas personas la voluntad de Dios es algo semejante a un juego de niños. Un juego de niños en el que Dios ha escondido sus planes en el universo que Él ha creado, y Él está mirando desde el cielo hacia los hombres y gritándoles desde el cielo caliente o frío, mientras estas personas se acercan y buscan, ¿no es cierto?, qué será lo que Dios tiene escondido para nosotros. A otros miran la voluntad de Dios como si fuera algo que está asociado a un suceso traumático o a algo emocional o muy significativo, como un requisito previo para que yo pueda comenzar a entender la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Quizás para este tipo de personas, ellos piensan que la voluntad de Dios es ir caminando por la calle y de repente me tropiezo, y en el tropiezo, como yo soy cristiano, encuentro un folleto que dice India, y entonces está ahí claramente revelada la voluntad de Dios, que Dios me está llamando a ser misionero en la India, y me voy a la India. O puede ser que, no sé, hay un bache y el bache justo me hace mirar un letrero que dice bondad. Entonces de seguro Dios quiere que yo sea más amoroso, más bondadoso con la gente que me rodea. Hay gente que mira la voluntad de Dios de esa forma. Es decir, la gente en esta perspectiva va descubriendo la voluntad de Dios, ¿sí? Mientras van sucediendo las cosas. Una tercera perspectiva que algunos tienen es aquellos que le tienen miedo a la voluntad de Dios. Y quizás no tanto miedo a Dios, sino un miedo a las cosas que probablemente Dios les pida hacer. Para estas personas, por poner un ejemplo, pensemos en un atleta profesional. Estas personas no quieren acercarse, no quieren conocer la voluntad de Dios, porque ellos piensan que Dios no quiere lo mismo que ellos. Entonces, si soy un atleta profesional, como Dios no quiere que yo sea un atleta profesional, de seguro me va a quebrar las piernas y me va a convertir a mí en alguna otra persona que Dios sí quiere que sea, porque lo que yo pienso, porque mis planes probablemente no son lo mismo que Dios quiere, y por eso estas personas le tienen miedo a la voluntad de Dios. Y bajo esa perspectiva, quizás muchas personas consideran que Dios es un aguafiestas. O sea, yo quiero hacer una cosa y Dios no me va a dejar. Y como Dios no me va a dejar porque Dios impone su voluntad sobre los hombres, entonces
Dios me va a arruinar la fiesta. Una cuarta perspectiva, finalmente están aquellos que miran la voluntad de Dios con resignación. No sé si usted conoce alguna persona así, que mira la voluntad de Dios como si fuera, vamos a poner el mismo ejemplo, un atleta que comienza a correr una carrera, pero a él nada más le importa correr la carrera y no le interesa si gana o si pierde. Ni tampoco se esfuerza por conseguir algún premio, sino simplemente la corre porque hay que correrla, y si gano, la gano, y si la pierdo, y no pasa nada, porque al fin y al cabo Dios va a hacer lo que Él quiera hacer. ¿Han visto personas así, que miran la voluntad de Dios con resignación? Bueno, estas son diferentes perspectivas que nosotros o la gente de afuera puede tener en relación a la voluntad de Dios. Pero seguimos con la misma interrogante en esta mañana. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Hay alguna forma de saber qué trabajo elegir, con qué pareja estar, comprar o no comprar una casa, y si la compro, cuál tengo que comprarla, saber dónde voy a estudiar, qué negocios debo hacer, qué tratos debo cerrar? ¿Hay forma de conocer esto? ¿Ustedes qué creen? La respuesta a todo esto es que sí, mis hermanos. Usted puede saber todas estas cosas, y déjeme decirle algo: usted no debería, como cristiano, preocuparse de estas preguntas, porque hay solución, porque hay respuestas. Pero tenemos que iniciar por el inicio, mis hermanos, valga la redundancia, definiendo qué es la voluntad de Dios. ¿Ok? Y les voy a dar una definición. La voluntad de Dios, presten atención a esto, la voluntad de Dios es todo lo que Dios piensa y elige. Es todo lo que Él hace y todo lo que permite en todo el universo con el propósito de llevarse la gloria. Se los voy a repetir. La voluntad de Dios es todo lo que Dios piensa y elige, todo lo que Él hace y todo lo que Él permite en todo el universo con el propósito de llevarse la gloria. Ahora usted va a preguntar, ¿no es cierto? ¿Cómo, Raúl, estás definiendo la voluntad de Dios en estos términos, pero en ningún momento te referiste a mí? Bueno, porque no estamos definiendo la voluntad del hombre, porque si yo hubiera preguntado, definamos la voluntad de Raúl, Raúl quiere muchísimas cosas para el año que viene, ¿no es cierto? Y de seguro ustedes también anhelan, quieren, buscan, están alistándose por conseguir muchísimas cosas el año que viene, porque este año ya lo van a terminar, ¿no es cierto? Ya lo vamos a terminar. Pero no estamos hablando de nuestra voluntad, sino de la voluntad de ¿quién? De la voluntad de Dios. Y esa es nuestra primera lección en esta mañana, que la voluntad de Dios se centra en Dios y no en nosotros. ¿Se da cuenta? La voluntad de Dios se centra en Dios y no en nosotros, de manera que cuando nosotros preguntamos ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida?, lo que estamos preguntando es ¿cuáles son los pensamientos y las elecciones, las acciones y las cosas que Dios permitirá en mi vida para que yo le dé la gloria a Él? Porque la voluntad de Dios se centra en Dios. No sé si me van entendiendo el punto. ¿Ok? Entonces, hablando sobre este punto de que la voluntad de Dios se centra en Dios, una vez más nos preguntamos, ¿habrá entonces alguna forma de saber cuáles son los pensamientos y las elecciones, las acciones y las cosas que Dios permitirá en mi vida para que yo le dé gloria? La respuesta es sí y no. No, en el sentido de que nosotros no somos Dios y que nosotros no conocemos el futuro y solo Dios conoce el final desde el principio. Pero en un sentido sí. ¿Por qué razón? Porque nosotros sí podemos conocer los pensamientos que Dios tiene. Porque tenemos un libro que registra exactamente el pensamiento de Dios, y esto es la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el requisito, mis hermanos, para conocer la voluntad de Dios? El primer requisito para nosotros es ser creyentes. Usted solo va a poder conocer la voluntad de Dios si es guiado por Dios.
Y el segundo requisito que usted necesita para conocer la voluntad de Dios este año que viene, mis hermanos, es ser lleno del Espíritu Santo. Nada más pensando brevemente en el primer requisito de que necesitamos ser creyentes en Dios para conocer la voluntad de Dios, es porque es verdad que todos los sucesos en la vida que suceden en la humanidad, el apóstol Pablo lo declara en Hechos capítulo 17, versículo 28, que dice, en Él vivimos y nos movemos y somos, de manera que Dios sustenta todo el universo. Dios permite todas las cosas en el universo en general. Pero en un sentido más especial, el cristiano, el creyente, la persona que tiene una relación estrecha con Dios, experimenta una relación diferente a la que el no cristiano no puede vivirla con Dios. Noten lo que dice el apóstol Juan en Juan capítulo 10, versículo 4, en el contexto de Jesús como el buen pastor. Y nosotros como las ovejas, o en aquel tiempo, en el primer siglo, las personas que estaban escuchando el Evangelio. Miren lo que dice en el versículo 4. Y cuando las ha sacado, hablando de Jesús como el buen pastor, cuando las ha sacado fuera a todas las propias, miren la relación de pertenencia, dice, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces, aunque en términos generales Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder y todo el mundo funciona bajo la poderosa mano de Dios, en un sentido más especial, el cristiano goza de una relación diferente que la que gozan los que no conocen a Dios. Y pueden ser guiados de una manera especial, porque ¿qué dice acá en el contexto de Juan 10:4? Dios las saca a las que son suyas y va delante de ellas para guiarlas. Hermoso. Y pensando en este segundo otro requisito que hemos dicho, ser llenos del Espíritu Santo, tenemos la amonestación del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Parecería que esto es un poco técnico, ¿no es cierto? Pero estamos introduciéndonos a pensar en la voluntad de Dios. Ya la hemos definido, ¿no es cierto? ¿Qué era la voluntad de Dios? Los pensamientos y las elecciones, lo que Dios hace y todo lo que Él permite en todo el universo para llevarse Él toda la gloria. ¿Ok? Y ya hemos pensado un poco en los requisitos que nosotros necesitamos para conocer su voluntad. Y podríamos ahora ir a la clasificación de la voluntad de Dios, porque no tenemos que ser claros en esto. Nosotros no podemos conocer todo lo que significa la voluntad de Dios. Ya nos vamos a centrar en una parte de eso y le voy a pedir a Francisco que ahora nos ayude proyectando en algo que nos vamos a centrar en esta mañana para que no se nos pierdan, ¿ya? Para que todos podamos seguir juntos un hilo. Podemos clasificar la voluntad de Dios de dos formas. ¿Cuál es el texto de la Biblia que nos permite clasificar la voluntad de Dios? Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Miren lo que dice. Dice este pasaje, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. De manera que la voluntad de Dios se clasifica en una voluntad revelada y una voluntad escondida. Noten una vez más el texto de la primera porción. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. Una voluntad escondida. Génesis capítulo 1, versículo 14 dice que las estrellas que Dios ha creado los primeros días de la creación fueron puestos para que la humanidad pueda calcular los días, los meses y los años. Ya estaba. Génesis capítulo 1, versículo 14 dice eso. El descubrimiento humano después de los años, de los siglos que comenzaron a ver los astros como una forma de calcular un tipo de calendario, eso Dios ya lo había dicho en Génesis 1:14. Nada más el hombre descubrió algo que Dios ya hizo, pero ¿cómo Dios lo hizo? Nosotros no lo sabemos. ¿Cómo nosotros podemos entender, sin que esté revelado en la palabra de Dios, cómo Dios ha puesto quizás canales o alguna forma para que los
planetas y todos los cuerpos celestes que existen en todo el universo se mantengan en la forma en la que están? No lo sabemos. Es una voluntad que escondida para nosotros. Una voluntad que nosotros en particular no la podemos mirar porque no está en el registro de la palabra de Dios. ¿Sí pueden ver ahí? Eso nos va a ayudar. Eso nos va a ayudar. Entonces, ¿vieron la voluntad de Dios? La voluntad de Dios revelada y la voluntad de Dios escondida. Y en esta voluntad escondida, si alguna persona quisiera conocerla, se va a entregar a una búsqueda inalcanzable, porque simplemente no la sabemos y debemos más bien luchar con este deseo poco piadoso de tratar de entender las cosas que nosotros no sabemos, no entendemos y van más allá de nuestro propio ser. Sin embargo, nosotros tenemos la otra voluntad de Dios, que es una voluntad revelada. Y cuando hablamos de la voluntad revelada, es completamente diferente a la voluntad escondida. ¿Por qué razón? Porque partimos de la premisa que Dios quiere que los creyentes conozcan su voluntad. Y si Dios quiere que su pueblo sea guiado por Él para que conozca su voluntad, entonces Dios les dará a los creyentes la manera de la forma más obvia hacia ellos para que conozcan la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la manera más obvia a través de la cual Dios quiere comunicarnos su verdad? La palabra de Dios. Es más, nosotros tenemos la exhortación, mis hermanos, si ustedes abren sus Biblias, en Efesios capítulo 5, versículo 17, que nosotros no tenemos que ser insensatos. Y la palabra ahí para nuestro tiempo podría ser traducido como tontos. Sino, sigue el versículo, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Tenemos la exhortación por Dios que nosotros deberíamos saber cuál es la voluntad de Dios que Él tiene, que ha revelado para nosotros. Y dentro de esta voluntad revelada tenemos una voluntad decretiva y una voluntad preceptiva de Dios. Cuando hablamos sobre la voluntad decretiva de Dios, estamos hablando de esta voluntad absoluta que Dios tiene, que Dios dijo en el inicio, habló con su boca y dijo, creemos al universo, y Dios lo hizo. ¿Y alguien se opuso ante la voluntad de Dios en el inicio de todas las cosas? Nadie se opuso. Dios lo dijo y fue hecho, dice Salmos. Dios habló y existió. Y nadie fue en contra de esta voluntad decretiva de Dios. Que el Señor Jesucristo, por el autor de Hebreos, haya sido entregado y consumado desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios en su voluntad, ¿qué? Decretiva desde un inicio. Y ya estaba, Él lo hizo y nadie se opuso. Pero tenemos otra voluntad de la cual es la que vamos a profundizar en esta mañana, y es esta voluntad preceptiva de Dios. Es la voluntad en la que Dios habla en su palabra en términos de acciones que Dios espera que las personas hagan para que le lleven la gloria a Él. Y en consecuencia, las personas que mirando esta voluntad revelada y haciéndola, les va a ir bien a ellos, llevándole la gloria a Dios. Noten algunos versículos en los que se habla de esta voluntad en términos de acciones que nosotros debemos hacer. Miren ejemplos como Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice estas palabras, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Noten, en términos de necesitas hacer la voluntad de Dios. Hay algo que es necesario que tú hagas. Otro texto, Marcos capítulo 3, versículos 31 al 35, dice estas palabras. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentado alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y un último texto, Juan 7:17, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina
es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esta voluntad preceptiva también es conocida como la voluntad indicativa de Dios. Indicativa en el sentido de que está relacionado con los mandatos de Dios. Está relacionado con las leyes de Dios, con las prohibiciones de Dios, con las advertencias y las bendiciones de Dios. Es una voluntad que, a diferencia de la voluntad decretiva de Dios, puede ser resistida por el hombre. ¿Se acuerdan? Hablando de la voluntad decretiva de Dios, ¿quién se opuso a Dios cuando Él estaba creando todas las cosas? Nadie. Pero en esta voluntad preceptiva, el hombre se opone constantemente a Dios. No quiere hacer lo que Dios le demanda al hombre hacer para que le vaya bien. Obviamente con el primer objetivo de llevarle gloria. Así que de esta voluntad es que yo quiero hablarles a ustedes en esta mañana cuatro formas de esta voluntad preceptiva de Dios que Dios quiere que usted tenga para el año que viene. Para que, ya lo vamos a ver al final de esta predicación, usted pueda saber qué auto se va a comprar, qué casa quiere elegir, qué trabajo va a hacer, con quién se va a casar, qué función, dónde vivir. Para que usted al final resuelva todas esas preguntas, vamos a hablar de estos preceptos de la voluntad de Dios, de 4 de ellos que aparecen en la Escritura. Y la primera cosa que usted tiene que saber, mi hermano, de esta voluntad preceptiva de Dios, es que la voluntad de Dios para su vida, mi hermano, es la santificación. La voluntad de Dios, mi hermano, para usted es que usted sea santo. ¿Dónde se encuentra esto? ¿En qué texto lo podemos ver? Por favor, abran sus Biblias. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 3 al 8. Dice esto la palabra de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Notan ahí? Qué clarísimo, ¿no es cierto? ¿La voluntad de Dios qué es? Vuestra santificación es un texto claro de la palabra de Dios que le dice qué es lo que Dios quiere que usted haga o el pensamiento que Dios tiene para llevarle la gloria a Él y para que usted sea beneficiado. ¿Cuál es la primera cosa entonces en esta mañana? Su santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y miren las áreas en las que usted necesita ser santificado. Primera parte, como sigue el versículo, que os apartéis de ¿qué? De fornicación. La segunda área en la que usted necesita ser santificado, sigue el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y nos dice la manera en cómo ser santificados en este segundo punto, que dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Y cuál es la tercera forma en cómo este versículo nos muestra en que debemos nosotros ser santificados? Versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, quien también nos dio su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo. 3 áreas, mi hermano, en el que el Señor en este momento y en el año que viene le dice a usted claramente su voluntad a usted. Con respecto a la santificación, Dios quiere que usted sea santo. ¿En qué áreas, mi hermano? Absteniéndose de fornicación. Primera área. Versículo 3. No vamos a hablar específicamente de este pecado, no es la idea, pero sí la idea en general, mis hermanos, es que el cristiano debe mantenerse alejado del pecado sexual. El verdadero cristiano, en la condición en la que esté, sea soltero o esté casado, debe mantenerse alejado del pecado sexual. Mis hermanos, el texto no dice que el cristiano debe evitar todo lo relacionado al sexo. No está diciendo eso el texto.
Lo que está diciendo el texto es que nosotros deberíamos estar alejados de todo aquello que implica inmoralidad sexual fuera del pacto matrimonial, que ha sido el vínculo que Dios ha diseñado desde el inicio. Eso es lo que está diciendo aquí el texto. El matrimonio es el vínculo, es la institución que Dios ha diseñado para disfrutar de la intimidad. Y aquí dice en las Escrituras que nosotros no tenemos que estar relacionados con ninguna actividad que sea inmoral en la condición en la que estemos fuera de ese vínculo. Ahora, yo no estoy poniendo el dedo en ninguno de ustedes, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que Dios le está diciendo a usted, que es la voluntad de Dios. Que usted sea santo en esta área sexual. No está Dios en contra del sexo, más bien la Biblia está a favor del sexo. Y tenemos un libro entero de cómo nos muestra esa relación estrecha que tiene una pareja en el vínculo de este pacto matrimonial. Dios mismo lo diseñó, siempre y cuando esta acción se lleve a cabo en este lugar hermoso que Dios ha diseñado, que es el matrimonio. Un comentarista dice estas palabras: que una persona crea que puede engañar a Dios y estimularse con el sexo apartado del matrimonio es creer la mentira del diablo. Es absurdo que un joven o cualquier otra persona que está viviendo en impureza sexual diga: Dios, muéstrame tu voluntad. Esa persona ni siquiera está haciendo lo que este versículo dice que es la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios debería revelarle algo más de su voluntad? Quizás para algunos que están en alguna relación amorosa se preguntarán: ¿eso significa que no puedo besar a la persona que yo tengo una relación? Quizás no puedo tomarla de la mano, quizás no puedo abrazarla. ¿Me estás diciendo eso hasta que no puedo hacer este tipo de cosas hasta que nosotros nos casemos? Para esas preguntas yo traje la contestación de un pastor que respondió a esta pregunta, y él dijo esta frase: cuando la lujuria lo controla, usted ha cruzado el límite. Cuando la lujuria lo controla, usted ha cruzado el límite. Y usted sabe, mi hermano, cuando usted está teniendo a los solteros estoy hablando acá, ¿no? Un afecto con alguna persona, y que solo es un saludo, que solo es un beso, y cuando llega ya a la lujuria, usted sabe. Y cuando llega a ese momento, entonces probablemente usted está cometiendo algún pecado inmoral en su corazón. Porque no solamente es el hecho de cometer el acto, es hacerlo y es pensarlo. Y Dios lo coloca en el mismo nivel. Para otros, mis hermanos, algunos dirán también en esta población en la que estamos, ¿no es cierto?, solo suficientemente viejo para caer en un pecado de esta clase. O sea, Raúl, ¿crees que yo teniendo 80 años voy a cometer algún tipo de pecado sexual? Déjeme decirle, mis hermanos, que en algunos manantiales tuvimos la oportunidad de considerar a gente madura y gente de más de la tercera edad que cayó en pecados de inmoralidad sexual en este 2024. Grandes líderes, mis hermanos, grandes pastores. Entonces, mis hermanos, este es un llamado a todos los que somos creyentes, que no hemos caído en el pecado de esta forma, a considerar que podemos ser seducidos. Que podemos ser seducidos por el pecado y que el pecado puede consumarse en nosotros a fin de llevar a la muerte a nuestras familias, nuestros ministerios, si nosotros constantemente no estamos buscando aferrarnos a Dios. Todos estamos propensos a esto, mis hermanos, y Dios nos llama ¿a qué? A la santificación. ¿Esa es la voluntad de Dios? Mis hermanos, les estoy diciendo mis opiniones o lo que la Biblia está diciendo acá. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Usted quiere saber la voluntad de Dios de su vida? Viva de una manera santa. Apártese de la inmoralidad sexual. ¿Qué tan apartado? Usted preguntará. ¿Debo estar yo de la inmoralidad sexual? Tanto como le sea posible, mis hermanos. Completamente apartado.
Y si eso implica romper amistades, romper vínculos, romper círculos, entonces hágalo, porque Dios demanda santidad para mostrarle a usted sus planes. Sigamos el texto ahí en 1 Tesalonicenses, en el capítulo que estamos, capítulo 3. Miren la segunda área en la que Dios demanda santificación. Dice, controlando su cuerpo. Miren lo que decía el texto una vez más. Versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y es interesante, hermanos, porque esta palabra griega que se traduce en nuestra versión al español como esposa, es la palabra que se traduce del griego skewos, que puede ser traducida al español como vaso, vasija o cuerpo. Es la misma palabra que el apóstol Pablo utiliza en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, para decir que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea del Señor y no de nosotros, en el contexto de la predicación del Evangelio, que nosotros somos el recipiente que contiene el Evangelio del Señor, que somos recipientes de vaso de barro, que no somos nada, que fuimos creados del polvo de la tierra y somos tan frágiles, pero que en medio de nosotros llevamos algo mucho más grande que nosotros, más poderoso que nosotros, y eso es el Evangelio de Dios. Y en ese contexto dice que nosotros somos vasos de barro, de la misma manera que este término se utiliza en 1 Tesalonicenses capítulo 3 para decir que cada uno de vosotros sepa tener su propio, se podría deducir como cuerpo, en santidad y honor. Que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Entonces, ¿cuál es la segunda área en la que Dios está demandando de nosotros santificación? Es controlando nuestro cuerpo, Es decir, debemos encargarnos de sujetar nuestros cuerpos con el fin de agradar a Dios. Ahora, si ustedes miran en el contexto, probablemente podemos asociarlo a lo que ya dijimos. Aquí cada uno de nosotros no caiga en actos de inmoralidad sexual. Pero esa es una parte, mis hermanos, de controlar nuestro cuerpo. Porque involucra muchas otras más áreas. Desde la inmoralidad sexual hasta la forma en la que nosotros nos vestimos o lo que comemos. Eso también es controlar nuestro cuerpo, mis hermanos. ¿A qué nos referimos con esto? Que nosotros como creyentes podemos deshonrar a Dios al caer en la lujuria, hablando de la inmoralidad sexual, como al vestirnos exageradamente para llamar la atención de alguien, de personas. O quizás caer en la glotonería por no poner rienda a nuestros deseos. O por el contrario, nosotros podemos hacer lo contrario a estas cosas a fin de ser santos. Y probablemente, mis hermanos, muchos de los que estamos aquí, ahora reunidos, necesitamos el año que viene controlar mejor nuestros cuerpos. Controlar mejor, ya hemos hablado un poco de la inmoralidad sexual, lo que usted ve, lo que usted piensa, lo que usted hace. Pero también necesitamos nosotros controlar mejor qué es lo que comemos, hermanos. De seguro en estas fechas nos hemos desmandado, ¿no es cierto? La mayoría de nosotros, a menos de que usted no tenga una enfermedad terminal que le impida comer o alguna otra enfermedad crónica, no transmisible o algún tipo de patología que le impida comer, usted probablemente se desmandó en estas fechas. Nos desmandamos. Pero según este texto nosotros deberíamos incluso pensar en la forma en la que comemos y qué es lo que comemos. Muchos de nosotros probablemente tenemos ya enfermedades que estamos viviendo, que ya tenemos instauradas en nuestro cuerpo y probablemente nosotros estamos siendo negligentes en ir a los chequeos y controles necesarios con nuestros médicos. Probablemente nosotros, por tomar algún tipo de medicación que me recomendaron, usted está siendo negligente al no tomarse la medicación que le recomendó un profesional. Y no estamos así haciendo ningún tipo de promoción a ninguna casa farmacéutica ni a ningún tipo de médico en esta mañana, pero ¿no es acaso estas actividades también una forma de cuidar el cuerpo?
¿O cómo nos vestimos? Ustedes se bañan en la mañana. ¿Por qué se bañan? Porque cuidan su cuerpo. Entonces, mis hermanos, probablemente el año que viene nosotros deberíamos santificarnos mejor, controlando mucho mejor nuestro cuerpo. ¿Con qué? Con la comida que decidimos adquirir, comenzando en el supermercado, con los hábitos que necesitamos implementar, con el ejercicio físico que muchos de nosotros necesitamos hacer, mis hermanos. Y las medicaciones y controles que ya acabamos de decir, muchas maneras en las que nosotros debemos controlar mejor nuestro cuerpo. ¿Y esta es la voluntad de Dios para nosotros? Es una forma de ser santificados porque es la voluntad de Dios. Ahora miren cómo sigue el texto, versículo 5. Nos da la forma en la que nosotros podemos controlar el cuerpo. El apóstol Pablo nos dice incluso la manera en la que nosotros podemos controlar los apetitos de nuestro cuerpo, desde la inmoralidad sexual hasta la forma en la que comemos, nos vestimos y demás cosas. Nos dice la forma. Y miren lo que dice el versículo 5. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Es decir, ¿cuál es la forma en la que el apóstol Pablo está diciendo aquí que la gente puede santificarse y controlar su cuerpo? Es sometiendo sus pasiones. Sometiendo sus pasiones. Usted habrá notado, mi hermano, que por experiencia personal, muchos de nosotros, todos los que hemos sido cristianos, hemos ya sido liberados del poder del pecado. Hemos sido ya liberados de la condenación del pecado. Pero nosotros seguimos estando sujetos a este remanente, a este rezago, a este resto de pecado que aún mora en medio de nosotros. Es lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 17, estas palabras. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces la vivencia de un cristiano, desde que iniciamos la vida cristiana, es una oposición interna entre mis deseos y el Espíritu Santo, la nueva naturaleza que Dios ha depositado en mi vida. Es una lucha interna que todos nosotros vivimos a diario. ¿Y cuál es la forma entonces, regresando a lo que dijimos en el versículo 5, que el apóstol Pablo le dice a los creyentes en cómo pueden santificarse y controlar mejor su cuerpo? Es sometiendo esas pasiones que están en lucha constante en el interior de nosotros. ¿Y cómo se lucha en el interior de nosotros? A través del Espíritu Santo, y eso es, como dijimos, como requisito previo, ser llenos del Espíritu Santo. Estar llenos del Espíritu Santo. Ahora, mi hermano, usted debe ser consciente de que esa rienda que podría estar suelta en nuestra vida por no controlarla, por no cerrar las pasiones, puede abarcar todas las áreas de su vida. Miren lo que dice un comentarista. Nada que gratifique al cuerpo a costa de la deshonra a Dios puede tener cabida en la voluntad de Dios. Nada más para resumir esta porción, los que no conocen a Cristo, como está haciendo alusión a este pasaje que estamos leyendo, son aquellos que viven dándole rienda suelta a sus pasiones. Los que no conocen a Dios. Ellos sí viven como quieren vivir. Y sueltan la correa y no se ponen en ningún tipo de límite. Pero usted como creyente y yo como creyente no debemos vivir igual a ellos. Pablo está diciendo que el creyente no debe vivir como el resto del mundo lo hace. Y esa es la voluntad de Dios para usted. Y la última cosa de este texto que estamos revisando, la voluntad de Dios de santificación, es que usted necesita tratar a los demás con justicia. Mire lo que dice el versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Esta tercera forma en cómo Dios quiere que usted sea santificado es no aprovechándose de la gente. No aprovechándose de la gente. Algunas personas viven poniéndole el pie en el cuello a las demás personas. Vivimos rodeados de gente que está acostumbrada a utilizar a la gente.
¿Cuántos de nosotros no hemos sentido quizás de alguna otra persona que está encima de nosotros que nos han visto como si fuéramos objetos y no personas? Vivimos rodeados de gente así, mis hermanos. Pero el deseo, la voluntad de Dios es que nosotros, como dice el texto, versículo 6, tratemos a los demás con justicia. Y no creo que sea el caso para ninguno de los que estamos aquí, pero si nosotros, mis hermanos, no queremos cumplir con todas estas áreas de la voluntad de Dios en relación a la santificación, para usted entonces el versículo 7 y 8 de este mismo pasaje, que dice estas palabras: pues no nos llamó Dios a la inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, el que no cree, no, Dios, no creo que la voluntad de Dios sea la santificación. La verdad que, Raúl, estás misionando fuera del tarro y demás cosas. No, esto no es así. Miren lo que dice: el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también dio su Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Así que, mis hermanos, si alguien dice, no, ¿saben qué? Esto no lo hago. Bueno, aquí está el texto. No estás desechando la voluntad estás desechando la voluntad de Dios. No nos desechas a nosotros. Desechas a aquel que te ha dado su Espíritu para que tú puedas ir en contra de tus propias pasiones y deseos. Entonces, la voluntad de Dios es santificación en estas tres áreas que acabamos de ver. ¿Qué más implica la voluntad de Dios, mis hermanos? La voluntad de Dios implica sometimiento. Sometimiento, y no estamos aquí hablando de alguna relación en particular. Escúchenme bien. La voluntad de Dios es sometimiento. Vayan conmigo a un texto. Primera de Pedro, capítulo 2, 13 al 15. Dice estas palabras: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta, y noten una vez más, ¿cómo comienza? Clarito, la voluntad de Dios, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? Sometimiento. Mientras nosotros hacemos el bien, ¿qué hacemos entonces en consecuencia? Callamos a hombres insensatos, hombres en este contexto ignorantes, insensatos. Déjenme leerles acá un comentario un poco extenso, no tan extenso, pero para pensar sobre esto. Dice: imagínese a un joven que está queriendo ansiosamente conocer la voluntad de Dios para el trabajo de su vida. Está tan dedicado a Dios que incluso está dispuesto a ser un misionero, lo cual parece ser el sacrificio supremo ante los ojos de algunas personas. Pero nuestro joven amigo, a pesar de su dedicación, tiene algunos problemas. Es un poco terco. Parece tener problemas en llevarse bien con aquellos que tienen autoridad sobre él. Las razones de su rebelión son muy buenas, por supuesto, por lo menos ante sus ojos. Finalmente, nuestro joven buscador de la voluntad de Dios lleva su problema a un pastor sabio. Cree que Dios quiere que sea misionero, dice él, pero no estoy seguro si él quiere que sea un misionario dentro del país o fuera. El pastor lo mira directamente a los ojos y le dice: joven, lo que usted necesita ante todo es ser un submisionero. Necesita aprender lo que significa el sometimiento. Pregunta este autor: ¿palabras duras de lo que dijo el pastor? Quizás, pero ciertas. ¿Qué es lo que Dios desea que haga? Someterse. ¿De qué clase de sometimiento está hablando? Las Escrituras esbozan varias clases de sometimiento, incluyendo con los padres y con otros creyentes. Pero aquí, en el texto de Primera de Pedro, capítulo 2, del 13 al 15 que acabamos de leer, Pedro hace un llamado específico a la clase de sometimiento que lo convierte a usted en el mejor ciudadano posible que en la sociedad en la que vive. Le repito eso.
Aquí Pedro hace un llamado específico a la clase de sometimiento que lo convierta a usted en el mejor ciudadano posible en la sociedad en la que vive. ¿A quién estamos tratando de alcanzar? Al mundo. Si no somos la personificación de lo que debería ser un ciudadano en el mundo, con seguridad haremos daño a nuestro testimonio. Dios no solo ordena que nos sometamos a aquellos que ejercen autoridad, sino que nos dice claramente la razón. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Fin de la cita. ¿Cómo nosotros, mis hermanos, nos estamos mostrando delante de la sociedad que tenemos enfrente? ¿Somos el mejor ejemplo, la mejor personificación de las personas que tendrían que vivir en el mundo de Dios? El problema es que a veces el mundo no puede distinguirnos entre los que son de Dios y los que son del mundo. Ese es el problema, mis hermanos. El mundo no nos distingue. Mis hermanos, nada más aquí un breve comentario mío. Yo no he vivido las mismas situaciones que ustedes probablemente han vivido. No tengo los mismos vínculos que ustedes tienen, ni mucho menos he estado en algunos cargos o posiciones que ustedes han tenido durante todos sus años de trabajo. Quizás esto pensando en algún tipo de negocio grande, en algún tipo de contrato, en algún tipo de situación oportuna, grande, diferente. Pero mis hermanos, yo siempre me he preguntado si de verdad la única forma de avanzar en este mundo caído en el que estamos es cediendo por lo torcido. Yo siempre me he preguntado eso. Alguien puede decir, pero Raúl, es que tienes que ceder, el mundo está caído, el mundo está gobernado por Satanás, el mundo está bajo el maligno, él es el príncipe de este siglo. Entonces la única forma, como dirían en México, el que no tranza no avanza. La única forma de que tú puedas tener prosperidad en tu casa, en tu familia, es cediendo, es torciendo el codo, el hombro, el brazo, todo lo que tú quieras. Es la única forma de avanzar. Pero la verdad, mis hermanos, que en mi corazón está pensar que quizás no sea la única forma. No es, porque la Biblia no presenta como que sea la única forma, hermanos. Se dice de Job en el capítulo 1, versículo 1, estas palabras. Él era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él era una persona próspera, muy próspera. Ustedes saben la historia. La cantidad de hijos, la cantidad de ganado, la cantidad de tierras, la cantidad de todo, hermanos. Era un hombre próspero, pero era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Quizás sí, mis hermanos, haya una forma diferente de ser próspero. O nosotros deberíamos cambiar el concepto que tenemos en nuestra cabeza de lo que significa ser una persona próspera. Porque sí podemos honrar al Señor, mis hermanos, a través del sometimiento, a través del trabajo limpio. Un comentarista hablando dice, si hay una manera legal de hacer un cambio que se necesite, hablando de un cristiano piadoso, dice, él escoge esa ruta. Hablando del cristiano piadoso, dice, él trabaja, él se esfuerza por ser la mejor persona posible y ofrecer la mejor contribución que pueda a la sociedad, pero lo hace dentro del marco legal. Lo hace dentro del marco legal. Solo quiero decirles eso, hermanos. Yo no estoy convencido de que la única forma de avanzar o de prosperar en este mundo sea torciendo el brazo. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que la segunda área, mis hermanos, en la que vemos la voluntad de Dios, la primera, la voluntad de Dios es
Vuestra santificación es santificación. La segunda, la voluntad de Dios es sometimiento. Tercera, la voluntad de Dios es que padezcamos haciendo el bien. Y se conecta mucho con lo anterior. Porque claro, si no iban a salir esos contratos por millones y millones de dólares, entonces me va a doler. Me va a doler porque si yo hubiese dado esa coima, lo que me estaba pidiendo tal persona, probablemente yo hubiese sí tenido esos contratos. Si hubiese salido tal trabajo, tal puesto. Y claro que me va a doler. A alguien, imagino que de seguro le parece esta tercera voluntad de Dios algo desalentador. Algo que, ¿cómo, Raúl? ¿Cómo me vas a decir que el cristiano tiene que padecer, no? Más bien vengo a la iglesia para que tú me digas que me voy a cruzar a la iglesia de enfrente, que parece que ellos están más prendidos y están más animosos y no le están diciendo estas cosas. No. Mira, lo que estamos diciendo es que el sufrimiento, mis hermanos, en esta vida presente precede a la alabanza que Dios va a darnos en un momento oportuno en el futuro. Y sí puede ser en esta vida, si Dios lo permite, pero también estamos hablando de nuestro destino eterno, el cielo, y por lo cual el sufrimiento creo que va a tardar va a tener un tiempo quizás muy oportuno en nuestras vidas. Jesús les dijo a sus seguidores en Lucas capítulo 9, versículos 57 y 58, cuando Él estaba delante de una persona que le dijo estas palabras: te seguiré a donde quiera que vayas. Le dijo esta persona a Jesucristo. Y Jesús le respondió: las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué es lo que le estaba diciendo a Jesús? Jesús quería que esta persona sepa a lo que se estaba metiendo al seguirlo a Él. Las aves tienen nidos, los animales tienen cuevas, yo no tengo dónde dormir. Si tú quieres seguirme, vas quizás a dormir en el suelo, quizás no vas a tener que comer. ¿Vieron ahí? Sufrimiento. El apóstol Pedro escribió estas palabras: y cuando hayáis padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien os ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, Él mismo os restaurará, os afirmará, os fortalecerá y os establecerá. Primera de Pedro 5:10. Pero después, ¿qué es lo primero que el apóstol Pedro está diciendo? Después de que hayas padecido por un poco de tiempo. Entonces, mis hermanos, en esta mañana yo tengo que decirles a ustedes que la vida cristiana involucra sufrimiento. Involucra padecer. Y quizás usted está sentado ahí al lado de su esposa y dice: sí, yo padezco todos los días, la mujer que me diste, Señor, el hombre que me diste, la suegra que me diste, los hijos que me diste. Estoy, de veras que pastor le atinó al clavo, le dio en el clavo, porque yo estoy que sufro y sufro por la familia que me diste. Pero, mis hermanos, no es esa clase de sufrimiento de la que está hablando acá. ¿De qué clase de sufrimiento está hablando aquí Pedro? Del que dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 17. Miren estas palabras: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Qué clase de padecimiento está aquí hablando Pedro hacia los cristianos? Un padecimiento que involucra vivirlo, sufrir cada vez que usted haga el bien. ¿Usted ha hecho el bien y le han pagado mal? ¿Ha sufrido por hacer el bien? De esa clase de sufrimiento está hablando aquí el apóstol Pedro. Y mis hermanos, es un sufrimiento que nosotros tenemos que esperarlo. ¿Saben por qué? Porque si usted, como dijo un pastor, si usted es un hombre o una mujer piadosos en un mundo impío, entonces usted sufrirá. Una vez más, si usted es un hombre o una mujer piadosa en medio de un mundo impío, naturalmente usted sufrirá. Segunda de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús
padecerán persecución, ahí está. Pero tenemos la promesa, mis hermanos, del apóstol Pedro en este texto que leímos 5:10, que después de haber padecido haciendo el bien por un poco periodo de tiempo, miren qué interesante la frase que dice Pedro, ¿no? Por un poco de tiempo. ¿Saben por qué quizás el apóstol Pedro dice por un poco de tiempo? Porque la vida que nosotros podamos llegar a tener en este mundo, que puede llegar a ser 100 años o 120 años, no sé, por poner un número de lo que vivamos en esta tierra, nunca se va a poder comparar los siglos y la vida eterna que viviremos en el cielo, con gozo eterno con nuestro Dios. Así que aunque incluso nosotros padezcamos los 120 años desde que nacemos y nos sacaron del lugar calientito del vientre de nuestra madre hasta los 120 años, nunca ese corto periodo de tiempo se va a comparar si Jesucristo está en nuestra vida y disfrutar de la eternidad con Él. Así que si nosotros sufrimos, mis hermanos, y es porque estamos tratando de ser piadosos en medio de un mundo impío. Y aunque dure para nosotros largo tiempo, un día eso se acabará. Y en último lugar, para terminar, mis hermanos, la voluntad de Dios es que seamos agradecidos en todo. La voluntad de Dios que seamos agradecidos. Nada más para recordar, la voluntad de Dios es, la primera, vuestra santificación. La voluntad de Dios es santificación. La voluntad de Dios es sometimiento. La voluntad de Dios es que padezcamos, que suframos. Haciendo el bien, y la última, la voluntad de Dios es que seamos agradecidos en todo. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice estas palabras: dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y es una excelente forma de terminar, ¿saben por qué? Porque todo este año, mis hermanos, que ha pasado, que hemos recorrido, que Dios ha permitido muchísimas cosas, hemos podido darnos cuenta ya al término de este año lo que Dios quería hacer en el inicio de año. En ese 31 de diciembre del 2023, 12 de la noche y 1 minuto, cuando iniciaba, o 1 segundo, cuando iniciaba el 2024, nosotros no sabíamos cuál era el pensamiento, ni las elecciones, ni lo que Dios iba a hacer, ni tampoco lo que Dios iba a permitir en nuestra vida. Pero todo lo que sucedió en este año, hasta el martes a la misma hora, Dios lo permitió para que Él se lleve la gloria, porque usted es cristiano y para que a usted le vaya bien. Y en medio de todas esas cosas, el Señor llama a través del apóstol Pablo a que los cristianos, mirando las misericordias de Dios, podamos decir: Señor, gracias. Y de seguro que usted, mirando todo lo que sucedió en el año, cosas buenas y malas, cosas feas, amargas, cosas dulcísimas que pudo experimentar durante todo el año, puede decirle al Señor, porque usted es creyente: gracias, Señor, por todo lo que usted permitió en mi vida. La voluntad de Dios es que nosotros seamos agradecidos. ¿Saben por qué? Porque la característica de la voluntad de Dios es que, Romanos 12:2, es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y perfecta. Mírenlo, nada más para leerlo completo el versículo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Noten las palabras de Dios. Su voluntad, ¿cuál es la característica? 3 características: buena, agradable y perfecta. Usted puede decir en esta mañana que todo lo que vivió en el año fue bueno, agradable y perfecto. Usted sí puede decirlo. ¿Pero después de qué? Después de que haga lo primero que dice el versículo. Después de que usted renueve su entendimiento y se pregunte: Señor, ¿por qué permitió que mi papá fallezca este año? ¿Por qué, Señor, permitió que yo sufra de esta manera? Que esta persona me abandone, que esta persona me haga esto, que esta persona esto otro. ¿Por qué usted hizo eso?
Y cuando usted comienza a meditar y preguntarle al Señor por qué razón usted permitió todas estas cosas, entonces probablemente Dios pueda recordarle a usted un versículo. Usted agarra la palabra de Dios, la lee y puede sentirse tranquilo porque usted renueva su mente y dice, Dios tiene un plan con esto. Y si Dios tiene un plan bueno con esto, porque Dios ha preparado cosas buenas para los que le aman, entonces yo puedo entender que todo lo que sucedió es bueno, agradable y perfecto, pero solo en la medida en que yo renuevo mi entendimiento. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. ¿Qué promesas hay para los que hacen la voluntad de Dios? Que Dios capacita al creyente para hacer su voluntad. Dice Hebreos 13, 20 y 21, pero el mismo Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es la otra promesa? Que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como conclusiones nada más, hermanos. Es absurdo que una persona que busca la voluntad de Dios se pregunte sobre la voluntad de Dios, se pregunte sobre ella, cuando aquellas verdades como las que hemos revisado en esta mañana no las hace. ¿Por qué Dios debería revelarle algo más si no cumple con estas que tenemos tan claritas en las Escrituras? Segunda conclusión, usted me va a decir, Raúl, hablaste 1 hora y no me dijiste qué casa tengo que comprar, con quién me tengo que casar, qué universidad tengo que elegir, qué carrera tengo que hacer. Vaya a ser que me pase como el atleta que elijo medicina y Dios me quiebra las piernas o me pase algo en las manos y ya no puedo ser cirujano. No, ¿sabe cómo se contesta estas cosas? De esta manera, mi hermano. Si usted, mi hermano, vive la voluntad de Dios revelada por Dios para usted, lo que hemos dicho, mi hermano, usted haga lo que quiera. ¿Quiere estudiar medicina y está cumpliendo con esta voluntad? Estudie medicina. ¿Usted quiere ser astronauta y está cumpliendo con la voluntad de Dios? Hágalo. Porque sus deseos van a ser los deseos de Dios y su corazón va a estar lleno de Dios. De manera que cualquier decisión que usted haga, primero habiendo sido lleno del Espíritu Santo de Dios y cumpliendo con estas verdades reveladas de lo que Dios espera en su vida, usted tiene una brecha tan corta de cometer errores. No puede equivocarse, mi hermano. Si usted está agradando a Dios, Dios lo guía. ¿Se da cuenta? Entonces la voluntad de Dios se resume, si usted es un soltero que está mirando a una persona para casarse y usted está cumpliendo la voluntad de Dios, la pregunta no es si es María, si es Juana, si es Pepita, la pregunta es ¿cuál te gusta más? Y si esas mujeres están en la voluntad de Dios, entonces toma cualquiera. ¿Se dan cuenta? No solamente una cristiana, una buena cristiana o un buen cristiano. ¿Se dan cuenta? Si usted está en la voluntad de Dios, usted es guiado por el Señor. Si usted quiere comprarse una casa y está cumpliendo con esta voluntad de Dios revelada, usted va a tomar una buena decisión. ¿Se da cuenta? Es que sí respondimos en un sentido a esa pregunta. ¿De qué carrera elegir? Dios. Si usted está lleno de Dios, la carrera que elija, para los que están eligiendo una carrera o alguna especialidad o demás cosas, va a ser lo que Dios quiere si usted está lleno de Dios. O el negocio que va a cerrar, o el emprendimiento que quiere hacer, todo va a estar guiado por Dios si usted está lleno de Dios y cumple con esta verdad revelada. La voluntad de Dios no es un trabajo, no es una persona, no es un negocio, no es un lugar, no es dónde estar. La voluntad de Dios tiene que ver con usted y con la palabra de Dios. Y mis hermanos,
no caigamos como creyentes al ser unos tontos. Porque se acuerdan que eso nos dijo Pablo, que éramos, si nosotros no éramos entendidos de los tiempos. Dice, los llamaba insensatos. Y es la palabra tontos. No seamos tontos, mis hermanos. Tenemos que mirar la palabra de Dios y hacerla. Y en última instancia, hermanos, quinta conclusión, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para dejar que nuestra vida sea controlada de tal forma que nuestros deseos se alineen con los deseos de Dios y podamos tomar decisiones en base a ellos. Amén. Así que la voluntad de Dios es un tema complejo. He tratado de ponerles ahí un tipo de esquema, meternos en cada aspecto de la voluntad de Dios. Es un poco, creo que más profundo, nos tomaría más tiempo, pero anhelo que el Señor haya podido traer un poco más de claridad de lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Recuerden, la voluntad de Dios no se centra en nosotros. No es la voluntad de Raúl, no es la voluntad de Andrés, no es la voluntad de nadie. Si preguntamos sobre nuestra voluntad, claro, tenemos muchas cosas, pero estamos preguntando sobre la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se centra en Dios. ¿Y qué era, nada más para terminar, la voluntad de Dios? Los pensamientos que Él tiene y elige, las cosas que Él hace y las acciones que Él permite en todo el universo a fin de que cada cosa le dé gloria a Él. Y si usted pregunta cuál es la voluntad de Dios para mi vida, está preguntando qué pensamientos y elecciones, qué acciones y qué cosas Dios va a permitir en mi vida para que yo le dé a Él la gloria.